Me estaba convirtiendo en adolescente y me arrebataron eso, junto con todo mi 8º año de secundaria. Caitlin Lassiter pensó que era solo otro día divertido en Six Flags, riendo con sus amigos mientras sus asientos subían al cielo. Pero lo que ocurrió después cambió su vida para siempre. También era completamente evitable. La torre de poder de Superman era una de las mayores atracciones en Kentucky Kingdom. Una gigantesca torre de caída que prometía pura adrenalina hasta el día de su ahora infame mal funcionamiento. Cuando se inauguró en 1995, fue la primera atracción de su tipo. Los pasajeros eran asegurados, elevados a 177 pies, y luego caían en una caída libre a más de 50 millas por hora. Antes de tocar el suelo, los frenos magnéticos detendrían los asientos en seco. Fue intenso y aterrador, aunque debía sentirse seguro. La configuración era simple. Las góndolas se alineaban alrededor de la torre, cada una con 4 personas, con los pies colgando en el aire libre. La mayoría de los pasajeros nunca pensó en las mecánicas tras la emoción. Cada carruaje estaba sujeto bajo rieles de acero aferrado al exterior de la torre como dientes. Sobre ellos estaban los coches de captura, conectados por cables de acero hasta la cima. Estas máquinas llevaban a los pasajeros al cielo. Al iniciar el viaje, los coches de captura descendieron y se engancharon a las góndolas. Luego comenzó el ascenso. Lentamente, de manera constante, los asientos se subieron más alto. 100 pies, después 150. El ruido del parque se desvaneció, y luego, nada. Solo un segundo de silencio sin peso. Eso es cuando se soltó el pestillo y comenzó la caída. En 2007, el paseo recibió un cambio de imagen. Nueva pintura y su tema de superhéroe. Pero meses después, la torre de poder de Superman cerraría para siempre. Eso es debido a lo que ocurrió el jueves 21 de junio. Como muchos adolescentes, Caitlin Lassiter era despreocupada y emocionada. Ese día su mayor preocupación fue decidir la primera atracción. La adolescente y sus amigos fueron directo a la torre de caída. Estaba justo cerca de la entrada, difícil de perderse. Después de la emoción de su primer viaje, volvieron a la fila para una segunda ronda. Fue cuando Caitlin Lassiter cambió de asiento. En el primer viaje ella estuvo en medio, pero ahora se movió al extremo izquierdo. Una decisión inocente que cambió la vida de Caitlin Lassiter para siempre. El viaje comenzó su ascenso al cielo. Las chicas reían, bromeaban y se empujaban. Y luego sintieron un golpe violento, un chasquido como un látigo rompiendo el aire y luego el olor a humo. La risa se detuvo. Los gritos comenzaron. ¡Ayuda! ¡Vamos a morir! Ninguno de los jinetes pudo verlo claramente, pero uno de los 3 cables de acero en el lado derecho de la torre acababa de romperse. A unos 40 pies del suelo, el cable roto cayó y golpeó el coche del paseo, golpeando a Caitlin Lassiter en la cara, partiendo su labio y sangrando su nariz. Los pasajeros gritaron para detener el paseo, pero el operador, en vez de presionar el botón de emergencia, llamó por teléfono a la línea de emergencia del parque. El paseo continuó subiendo. Abajo comenzó a reunirse una multitud, observando con confusión. En el aire, el cable cortado se enredó en los pies de Caitlin Lassiter mientras subían más alto. Al acercarse a la cima, se volvió hacia su amigo, con quien había cambiado de asiento minutos antes, y le susurró: «Te amo». Pensó que era el final. Y luego se soltó el pestillo. La góndola cayó. Mientras caían, el cable se apretó como una soga alrededor de las piernas de Caitlin Lassiter. La fuerza era increíble. Cortó a través de sus piernas inferiores, amputando ambos pies y destrozando su fémur. Sus amigos, aunque en shock, tenían cortes y moretones leves, pero estaban ilesos. Caitlin Lassiter recibió toda la fuerza del accidente. Paramédicos llevaron a la adolescente al hospital rápidamente. Sus lesiones eran catastróficas, pero aún estaba consciente. Después la trasladaron en avión a un centro médico en Nashville, donde cirujanos trabajaron toda la noche para salvar lo posible.
Mientras tanto, los investigadores cerraron la torre de poder de Superman y plantearon la única pregunta que nadie en el parque podía responder. ¿Qué salió mal? Ese día había 2 operadores de atracciones, ambos adolescentes. Un operador principal manejando los controles y un asistente para caminar alrededor y verificar las restricciones de seguridad. Ambos veían bien la zona donde estaban las chicas. Después de que el asistente presionó los botones de sección lista y habilitación de paseo, el operador principal presionó enviar para iniciar el ascenso. Cuando el cable se rompió, el asistente gritó al operador de los controles para detener el paseo. Y eso es exactamente lo que debería haber sucedido. Si algo sonaba mal, se requería que el controlador del paseo presionara el botón de emergencia inmediatamente. Pero se gastó un tiempo invaluable llamando a la línea de emergencia. La señora al teléfono dijo que era normal que los pasajeros gritaran, pero yo le respondí que esta vez era distinto porque todos lo hacían. Finalmente, el operador principal de hecho activó el botón de parada de emergencia, cortando toda la energía del juego. Pero esto ocurrió exactamente o casi exactamente cuando se liberó la góndola. En este punto, el juego comenzó a caer, y detenerlo fue imposible. Los investigadores hallaron algo escalofriante al reconstruir la línea de tiempo. Transcurrieron 10 segundos entre la ruptura del cable y la caída. Si el freno de emergencia se activaba a tiempo, las lesiones del adolescente serían menores. Algunos cortes, quizás moretones. Ese momento pasó y no volvió. Y a partir de aquí, solo empeoró cuando los inspectores comenzaron a investigar por qué se rompió el cable. Según el gerente de mantenimiento, los cables debían reemplazarse cada 3 o 4 años. Este último se había cambiado hace 4 años justo a tiempo. También se esperaba que los técnicos inspeccionaran visualmente los cables 2 veces por semana y tomaran medidas del diámetro una vez al año. En teoría, las inspecciones estaban sucediendo, pero había un defecto oculto. Los inspectores estatales estaban trabajando con un manual desactualizado, uno emitido cuando el juego se instaló por primera vez en los años 1990. No incluía los procedimientos de prueba de cable avanzados que añadió el manual más reciente. Legalmente, ni el parque ni el fabricante estaban obligados a dar actualizaciones. Las inspecciones siguieron con procedimientos que ya no cumplían con la marca. Los expertos dijeron más tarde que si esas pruebas más recientes hubieran estado en vigor, se podrían haber detectado los signos de fatiga del cable. Un examen detallado reveló problemas más graves. Las entrevistas con los empleados del parque revelaron que los equipos de mantenimiento habían estado tomando atajos riesgosos en silencio. En vez de revisar los cables para daños ocultos, los técnicos usaron un truco no autorizado. Aplicaron almidón de maíz para reducir el deslizamiento. Pudo haber parecido inofensivo al principio, pero esta solución rápida ocultó peligrosamente las primeras advertencias de deterioro del cable. En el momento del accidente, el cable fallido tenía una apariencia de color rojo óxido y se había desgastado de 11 milímetros a 10.6 milímetros. Aún peor, aparentemente el parque había utilizado cables de reemplazo de origen local en lugar de aquellos específicamente certificados por el fabricante Intamin. Tras el accidente, todas las torres de caída libre de segunda generación de Intamin y las más recientes fueron cerradas en Six Flags y Cedar Fair Parks. Las inspecciones descubrieron defectos similares con cables corroídos en algunos de ellos. Se añadió un botón de parada de emergencia en el panel de asistencia de todas las torres para que pudieran detener el viaje, no solo el operador principal. Six Flags Kentucky Kingdom fue multado con $1,000 por no mantener el viaje en un estado mecánico seguro. Nadie enfrentó cargos. La familia de Caitlin no se sorprendió por lo que descubrió la investigación. Para ellos, el fracaso fue evidente desde el inicio. Mejor entrenamiento, decisiones más rápidas, protocolos de emergencia que no dependieran de trabajadores adolescentes paralizados por el pánico. No culpaban a los operadores, pero creían que eran muy jóvenes y poco preparados para manejar una situación de vida o muerte. Y el Estado estuvo de acuerdo. En cuestión de meses, los legisladores prohibieron a la mayoría de los estudiantes de secundaria operar atracciones de alto riesgo. Pero para entonces, Caitlin ya había soportado 4 cirugías de amputación.
Los médicos solo lograron reimplantar su pie derecho. No pudieron salvar su pierna izquierda. El daño era muy severo. La única opción era amputar debajo de la rodilla. Su familia había sido enterrada bajo más de $500,000 en facturas médicas. Y la lucha no había terminado. Un año después del accidente demandaron al parque por negligencia. El caso se resolvió fuera de la corte. Los detalles siguieron confidenciales. Caitlin, aún en recuperación, recibió un pie protésico. Pero las cicatrices emocionales eran más graves. No seré la persona que era antes, porque ahora tengo miedo de las cosas. Temo por mi vida al subir a un coche o entrar en un ascensor. En la mente, no soy tan despreocupada como debería ser una niña de 14 años. Y eso realmente apesta, me quitaron eso. Mientras se recuperaba, Caitlin y su familia empezaron a exigir un cambio. En ese momento, el gobierno federal solo regulaba las atracciones móviles, como las que se ven en ferias y carnavales. Las atracciones permanentes, como la que lesionó a Caitlin, eran reguladas por los estados. El resultado, un mosaico de leyes de seguridad sin supervisión federal ni sistema nacional para rastrear lesiones en atracciones. Los Lassiters respaldaron la Ley Nacional de Seguridad de Atracciones, que buscaba dar a la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor autoridad sobre todas las atracciones, incluso en grandes parques temáticos. Si se aprueba, crearía estándares consistentes en todo el país y garantizaría que los accidentes graves no desaparecerían en el silencio de estado por estado. Pero la industria no escapó ilesa. Tras el accidente de Caitlin, los visitantes de Six Flags bajaron un 9% en los meses siguientes. En noviembre de 2007, la empresa reportó una caída del 46% en ganancias. En cuanto a la otrora icónica Torre de Poder de Superman, bueno, nunca volvió a los cielos después del incidente y fue desmantelada antes de la temporada de 2008. Si te gustó este video, suscríbete, nos ayudas mucho.